Damos comienzo a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Administración Municipal. Como ustedes conocen, es una sesión extraordinaria y urgente y, por lo tanto, procede en primer lugar el pronunciamiento sobre la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Aprobada por unanimidad. Por tanto, damos paso a la parte de control. Como todos ustedes conocen, hay una solicitud de la comparecencia del concejal delegado de Administración Municipal y Transformación Digital a petición propia para dar información sobre las actuaciones que ha realizado en su departamento en relación con la crisis del COVID-19. Entonces, cuando quiera palabra el señor Rodríguez. Ya saben que hay un primer turno del concejal, luego iremos de menor a mayor en un siguiente turno. Volverá a tomar la palabra el concejal delegado y con un segundo turno y la última intervención daremos por finalizada la comisión. Tiene la palabra, cuando quiera, señor Rodríguez, es su turno. Gracias, señora presidenta. Bueno, como ha comentado la señora presidenta, espero que todos y todas ustedes estén bien y también sus familias. Y dicho esto, buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, me gustaría agradecer a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz su reacción ejemplar ante los momentos de incertidumbre y dolor que estamos viviendo. En este sentido, y antes de comenzar a explicar las medidas puestas en marcha estas últimas semanas por el Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital, también quiero agradecer a todo el equipo de personas que ha trabajado y sigue trabajando duramente para que la gestión del Ayuntamiento sea lo más efectiva y acertada posible. Han sido semanas muy duras, llenas de incertidumbre y toma de decisiones complicadas. Vitoria vive una situación inédita y trágica para muchas familias. A ellas les quiero dar desde aquí todo mi apoyo. Pero no les voy a describir más una situación que todos conocen bien. Como viene siendo habitual en mis comparecencias, les presentaré de manera separada las cuestiones relativas a tecnologías de la información, el Departamento 10, y las relativas al Servicio General de Mantenimiento de Edificios Municipales, Departamento 16. En lo que respecta a tecnologías de la información, son muchos los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar con motivo de esta situación. Muchos de ustedes habrán adoptado nuevas formas de trabajar y de relacionarse, algo que no hubiese sido posible sin el trabajo y la ayuda del personal técnico de este departamento. Y es a ellos y a ellas a quienes quiero darles las gracias por la profesionalidad, el compromiso y la entrega para poder afrontar este desafío con la presión de una situación apremiante. El personal técnico de este área ha hecho posible que los diferentes departamentos municipales puedan seguir desarrollando su labor durante esta crisis. Ha sido un esfuerzo sin precedentes que me gustaría reseñar. A raíz de la situación de emergencia, se requirió de manera urgente al Servicio de Tecnologías de la Información una alternativa al trabajo presencial, que facilitara el teletrabajo desde casa. De esta forma, hemos conseguido proteger la salud del personal municipal frente a la amenaza del COVID-19 y hemos facilitado su conciliación familiar ante la medida del cierre de los centros escolares. Esto se ha conseguido y me gustaría destacar esta cuestión sin coste adicional para el Ayuntamiento y bajo el prisma de situación excepcional de emergencia sanitaria, como les explicaré a continuación. En primer lugar, había que facilitar la conexión informática del personal municipal en sus hogares y para ello hemos optado por la utilización de sus equipos domésticos mediante la plataforma Conexión Remota Segura. El 15 de marzo arrancaba esta experiencia y a día de hoy ya contamos con más de 700 usuarios de teletrabajo configurados que podrán acceder y que pueden acceder a las aplicaciones municipales en remoto. Un segundo aspecto a resolver era que las personas que estuvieran teletrabajando pudieran contar con conexión de voz o línea telefónica. Para ello, se han tramitado 30 desvíos de llamadas y alocuciones de voz y se han repartido 10 teléfonos móviles corporativos. Asimismo, se han configurado y repartido 2 portátiles con softphones para ser utilizados por el 010 en teletrabajo. Y les explico. Los softphones permiten emular un teléfono por software y utilizar el micrófono y los altavoces del PC como si estos fueran el micrófono y altavoz del teléfono. El Ayuntamiento ha adquirido un total de 10 licencias de este sistema. Otro de los desafíos que nos ha planteado este estado de alarma ha sido la necesidad de habilitar un sistema de reunión no presencial que permitiera el desarrollo de las sesiones municipales, reuniones, etc. Para ello, hemos facilitado el desarrollo telemático de estas sesiones con el software para videoconferencia Zoom y de voz Discord. Hay que alabar el celo de los técnicos y técnicas municipales que pese a haber aportado una solución satisfactoria, no se han conformado y en paralelo están analizando otras alternativas. Todas estas medidas han contribuido a que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda seguir manteniendo su actividad. Y si hablamos de videoconferencias, pero como servicio público, hemos suministrado a las residencias municipales
CIAN San Prudencio, Aurora y Los Molinos, 5 teléfonos móviles y 7 tablets para posibilitar la conexión de nuestros mayores con sus familias. Siempre he defendido que las herramientas tecnológicas deben estar al servicio de la ciudadanía y ser útiles para la misma. Y esa afirmación cobra más sentido en estos momentos difíciles en los que las personas mayores residentes en estos centros no pueden estar junto a sus familias, al estar suspendidas las visitas por motivos de seguridad. Tengo que decirles que la experiencia ha sido muy satisfactoria, como me ha transmitido y está aquí presente mi compañero Jon Armentia, concejal de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Asimismo, desde el Departamento hemos tenido que realizar innumerables actuaciones en el soporte de aplicaciones y desarrollo de plataformas municipales. Durante esta situación hemos realizado diversas actuaciones urgentes y de carácter crítico derivadas de los reales decretos del Gobierno de España y de los decretos municipales emitidos durante este periodo. Les citaré algunas de ellas a continuación. En cuanto a los expedientes municipales, debido a la suspensión de plazos en el sector público el 14 de marzo, hemos modificado diferentes aplicaciones para garantizar la continuidad de la tramitación de los plazos automatizados de los expedientes municipales, ofreciendo todas las garantías para los interesados, tanto en expedientes de licencia de obra mayor y menor, licencias de medio ambiente, etc. Respecto a la contratación municipal, hemos implantado un nuevo evento de suspensión, de carácter general y transversal para todos los expedientes de contratación, que además puede dar origen a ampliaciones de plazo, prórroga o modificaciones del contrato. En cuanto a la gestión de personal, hemos llevado a cabo la adaptación de la aplicación de gestión de personal al proceso de ERTE realizado por la empresa municipal de transporte público Tuisa. De la misma forma, estamos contribuyendo a la parametrización de las incidencias en las nóminas por enfermedades derivadas del COVID-19. Y una vez más, hemos colaborado con el Departamento de Políticas Sociales, en esta ocasión llevando a cabo el análisis y desarrollo de una solución basada en el Sistema de Información Geográfico Corporativo. Así, se ha georreferenciado en un mapa los siguientes colectivos y recursos: mayores de 65 años, mayores de 65 años que viven solos, mayores de 79 años, mayores de 79 años que viven solos, las oficinas del Servicio Social de Base, las zonas de atención, las 14 zonas de atención, los 3 centros de atención diurna, los 15 centros socioculturales de mayores y los 12 comedores sociales. Con este sistema de georreferenciación se ha conseguido optimizar de una manera más eficaz los recursos asistenciales que el Departamento de Políticas Sociales ofrece a la población más vulnerable en esta situación de emergencia sanitaria. Asimismo, se han realizado acciones para los departamentos de Alcaldía, Educación y Cultura, Hacienda, Movilidad y Espacio Público, Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos, entre otros departamentos municipales. Por otra parte, en cuanto a los servicios comunes a toda la organización municipal, hemos habilitado diferentes asuntos de registro para que ciudadanos y empresas puedan hacer solicitudes en el registro electrónico y, en especial, la solicitud de suspensión y ampliación de plazos en materia de contratación administrativa. Además, hemos publicado una guía de uso del registro electrónico para facilitar la tramitación a los contratistas en la sede electrónica. Y respecto a la aplicación de atención ciudadana EVA, hemos creado un nuevo canal de entrada de documentación, ORDE. También hemos desarrollado nuevos procedimientos de entrada de documentación a petición del Departamento de Políticas Sociales. Por último, quiero reseñar cómo desde el Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital hemos agilizado los trámites necesarios del servicio de padrón. Como consecuencia de las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, se han incrementado las solicitudes de volantes de padrón para los trámites de hipotecas, ERTEs u otras gestiones afectadas por las nuevas resoluciones. Por ello, estamos procesando las altas y los cambios de domicilio que por situación social, económica o laboral se consideran de urgencia. Y ahora ya doy paso al Servicio General de Mantenimiento de Edificios y les explicaré las medidas que se han adoptado en este servicio. Este servicio se ha considerado esencial en esta crisis, tanto por su componente de obras de mantenimiento de edificios, como por la importancia del servicio de limpieza. Antes de comenzar a detallar las acciones, me gustaría agradecer también al personal de este servicio el trabajo que han desarrollado durante estas semanas que han sido semanas difíciles. Centrándome ya en el servicio de limpieza municipal, este ha mantenido su carácter flexible para adecuarse a las diferentes necesidades de los centros municipales abiertos a medida que iban pasando los días. Durante esta emergencia sanitaria se han gestionado de forma inmediata los refuerzos que se han ido necesitando,
adecuando también los contratos de las distintas empresas externas de limpieza a la situación cambiante. En este sentido, se han llevado actuaciones de refuerzo de la limpieza en edificios que albergaban a personal crítico, como la comisaría de Aguirre Landa. Y ha sido de vital relevancia el suministro y gestión rápida de los productos necesarios para el mantenimiento de dichos servicios, incluidos los específicos de la pandemia, gel hidroalcohólico, jabón, entre otros. Reseñar que algunos de estos materiales han sido donados por ONGs. Esta situación cambiante ha hecho que algunos colectivos, como los L1 y L2, hayan fluctuado en el número de sus activos y en el de sus cometidos, por lo que quiero destacar la gran responsabilidad y la profesionalidad del personal en este sentido. Respecto al servicio de obras, quiero destacar que hemos seguido desarrollando el trabajo de reparaciones varias en función de las peticiones que hemos ido recibiendo. Se han atendido todas las peticiones de centros del ayuntamiento abiertas y también muchas de centros cerrados en función de la disponibilidad de personal. Y se han ejecutado, además de algunas actuaciones no urgentes, la totalidad de las actuaciones urgentes. También me gustaría destacar las labores de apoyo en la implantación de instalaciones en el frontón del Aqua, donde se han habilitado 50 plazas para personas sin hogar. Cruz Roja atiende este recurso en el que usuarios y usuarias disponen de camas, duchas, alimentación y servicio de lavandería. De otra parte, este servicio también ha evolucionado en función de las circunstancias temporales. Con la publicación del decreto de 12 de abril de 2020 se abrió la posibilidad de ejecutar obras que no tuvieran interferencias con personas y se desarrollasen con las suficientes medidas de seguridad sanitarias establecidas, por lo que hemos reanudado los trabajos de más de 20 obras contratadas, previamente a la situación de alarma o que por necesidades de urgencia se han tenido que licitar en este periodo. Además, se está aprovechando también este parón para hacer los trabajos de prevención de Legionela en todas las instalaciones de ACS que se puedan realizar por estar los edificios cerrados. En cuanto al número de personas desarrollando estas tareas, ha ido variando con las distintas situaciones, pero siempre con un mínimo de 11 personas. Para la realización de estas tareas se han adoptado las más estrictas medidas de protección para el personal, siguiendo escrupulosamente las directrices fijadas por el Servicio de Prevención del Ayuntamiento. Como ven, han sido unas semanas muy intensas en el Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital. Y sin más, reiterar nuevamente mi agradecimiento a todo el personal del departamento y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacerle. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos el turno de grupos. En primer lugar, por el grupo Elkarrekin Podemos, tiene la palabra el señor Fernández. Bai, ni esker eta egun on guztioi, y también reiterar que esperemos que todo el mundo esté bien. La cuestión que trasladamos desde el Carrequín en esta comparecencia de Administración Municipal, señor Rodríguez, es también un poco en esa situación, ¿no?, de lo que ha cambiado esta pandemia y entro de lleno en la cuestión de las tecnologías de la información. Creo que ha sido un reto, creo que usted lo ha comentado, pero también creo que ha sido una oportunidad de avanzar, ¿no? Creo que las instituciones, y creo que usted y yo coincidiremos en esta expresión, quizás han pecado, y digo instituciones, no solo este ayuntamiento, de tan extensa burocracia y esos trámites tan extensos, de que no se había avanzado mucho para facilitar el teletrabajo a las personas, entre otras cuestiones de las tecnologías de la información. Y si esa pandemia, al igual que esta institución, otras empresas también ha producido, ha sido el avanzar, ¿no? Pero entiendo, ¿no? Y esta es la primera pregunta. Si bien la gestión ha sido la mejor posible, sí que me gustaría saber, ¿no? Nos gustaría saber desde el Carrequín, señor Rodríguez, si estas medidas que tanto han costado se van a mantener en el tiempo, más allá de lo que es la crisis sanitaria, es decir, si a todas aquellas personas que quieran realizar en algún momento dado un teletrabajo, flexibilidad laboral, pues podrán hacerlo de manera con todas las garantías posibles, ¿no? Porque insistimos que es también muy, muy importante el que este tipo de cuestiones que se han avanzado no se queden un poco en el cajón cuando se supere, que ojalá sea lo más pronto posible, esta emergencia sanitaria. Y también, ¿no?, lógicamente, hablando también de todos los trámites burocráticos, en este caso de la ciudadanía al ayuntamiento, creo que también ahora puede ser una oportunidad de oro para trabajar no tanto presencialmente, sino digitalmente. Y sí que espero, también es otra pregunta, a la medida de las posibilidades que me pueda responder, qué avances va a haber, ¿no?, en esa tramitación online o
digital de la ciudadanía en algunas cuestiones que usted ha comentado dentro de ese Departamento de Tecnologías de la Información a partir de ahora, ¿no? En cuanto a mantenimiento de edificios, señor Rodríguez, ¿no? Yo voy a ser bastante breve en esta comisión porque hay otros aspectos de limpieza y otras cuestiones que igual trataremos en otros aspectos, ¿no? Sí que entendemos, ¿no?, que el mantenimiento de edificios es una de las cuestiones, y usted lo ha comentado, importantes, ¿no?, para preservar esa seguridad, ¿no?, y la salud del personal del ayuntamiento y también, lógicamente, de la ciudadanía en general. Y, bueno, pues sí que nos gustaría saber qué medidas se plantean dentro de las posibilidades, ¿no?, de previsiones que se pueden plantear en estos momentos para seguir manteniendo esa seguridad sanitaria en el futuro y si, lógicamente, cuando plantean que se vayan abriendo poco a poco los edificios municipales. En mi primera intervención, insisto, yo en esta comisión vamos a ir bastante más al grano porque hay muchas comisiones y entendemos que esta es más de pregunta y respuesta más que de valoraciones. Entonces, esas son las preguntas que queremos hacer en esta primera intervención. Muy bien, es el turno ahora del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ochaderibe. Buenos días. ¿Se me oye? Perfecto. Muchas gracias, señora presidenta. Me alegro, como todos mis compañeros, de que estemos todos bien. Parece ser que nuestras familias también. Sí que antes de comenzar me gustaría hacer, como hemos hecho en otras comisiones, un pequeño recuerdo y las condolencias para toda esa gente que ha perdido familiares durante esta crisis. Quisiera agradecer a todo el personal sanitario, como hemos estado comentando, toda esa gente que está trabajando, los bomberos, la policía, el ejército, el voluntariado, pero sobre todo me gustaría también agradecer a un colectivo que estamos olvidando y que yo creo que también es importante, que es el colectivo eclesiástico. Muchos lo hacen de forma voluntaria, otros sí que es cierto que es su trabajo, pero están en los lugares de riesgo, tanto en hospitales, en residencias, y bueno, pues es un sector que también se pone en peligro y que también hay que hacerlo evidente o por lo menos visible y darle las gracias como a todos los demás. Dicho esto, señor Rodríguez, ¿cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Me gustaría felicitarle porque es cierto todo lo que usted ha comentado y sobre todo hemos hecho historia. Gracias a las posibilidades que nos da la técnica, cosa que bueno, pues nos comentaba el señor Fernández y tiene razón, tal vez es un tema que hemos ido dejando y que bueno, ahora nos hemos tenido que poner al día. Bueno, pues hemos conseguido hacer el primer pleno telemático de la historia de nuestro ayuntamiento. Y sinceramente, cuando lo hicimos, a mí me dio una sensación agridulce porque hemos hecho historia, pero yo, que he estado odiado tantísimo la historia, nunca pensé que la historia fuera tan dura. Claro, cuando lo lees y no te afecta, pues es mucho más entretenido que otra cosa. Y sí que es cierto que hicimos historia gracias a la voluntad de todos, porque yo he visto que en otras instituciones, como el Gobierno vasco, les ha costado, pero nosotros enseguidita nos pusimos a ello, hicimos una reunión de prueba y después nos pusimos a preparar el pleno para mantener nuestras obligaciones y seguir trabajando como estábamos haciendo, desde casa. Entonces, se ve que con voluntad política y personal se pueden hacer muchas cosas. Por eso, y apelando a esta voluntad, nosotros tendemos la mano porque vemos que tanto nosotros, nuestro partido, la ciudadanía, yo misma estamos preocupados por lo que está pasando, por lo que va a pasar, que también es muy importante, y creemos que todos tenemos que colaborar. Eso lo hemos dicho en todas las comisiones. Lo cierto es que de verdad hay que colaborar, hay que tender la mano, pero claro, para todo eso, y además nosotros estamos para echar una mano y para intentar solucionar esto lo antes posible, lo importante o lo que hay que conocer es bueno, pues el panorama, hacernos una idea general. Por eso a mí me gustaría hacerle solamente 4 preguntas. La primera es, voy a primero centrarme en la administración municipal, luego ya pasaré a las preguntas más globales. La primera es, ¿con qué periodicidad
teniendo en cuenta lo que nos ha comentado de limpieza y teniendo en cuenta lo que se ve en la televisión, los focos importantes, las residencias de mayores, con qué periodicidad se están desinfectando estas residencias de mayores y qué empresas o empresas lo están haciendo, si han tenido que contratar aparte algún servicio externo, etcétera, etcétera. Esa sería mi primera pregunta. La segunda es, las inscripciones que usted nos ha comentado de padrón, si se están haciendo online o de forma presencial. Y luego ya, centrándome ya en medidas más globales, yo les he oído a sus compañeros hablar de que esta situación actual va a necesitar tomar medidas de mucho calado. Entonces, a mí me gustaría saber de su departamento, tanto en este caso ya como administración municipal, también como nuevas tecnologías, qué medidas de gran calado se van a tomar si es oportuno tomarlas en este tipo de departamentos y también, y esto es importante, teniendo en cuenta que hemos aprobado los presupuestos y con la situación actual se han quedado totalmente desajustados, ¿qué partidas se van a anular, congelar o posponer si lo tienen ya? Y si no, en el momento en el que lo tengan, sí que me gustaría que nos lo comentaran, porque es muy importante para nosotros, para poder hacer nuestro trabajo, saber un poco cuáles son los baremos en los que nos vamos a mover. Y lo último que quiero comentar ya a modo de conclusión es que la ciudadanía espera mucho de nosotros y que tenemos que estar a la altura. Tenemos que darles certezas, no podemos hablar de buenas palabras e hipótesis, hay que hacer con hechos que vean nuestra voluntad para intentar solucionar todo esto. Con eso, muchas gracias. Por parte del grupo de H. Bildu, toma la palabra el señor Porras cuando quiera. Vale, egunon, guztioi. Bueno, para empezar, eso, quería hacer dos referencias, una pues, obligada y sentida además a todas las personas que están pasando la situación pues, más duras debido a esta crisis sanitaria, a las personas fallecidas y a sus familias sobre todo, pero también al resto de la comunidad y hacer un recuerdo en general al sentimiento de comunidad general que se está viviendo en Gasteiz por barrios, por bloques, por balcones y bueno, y al esfuerzo que estamos haciendo todas y todos para contener y para intentar cumplir con las medidas necesarias. Por otra parte también a recordar y hacer un llamamiento especial y un recuerdo especial a todas las personas que están trabajando, a la plantilla en este caso, a los técnicos y trabajadores y trabajadoras y de la administración municipal. Como bien ha dicho el señor Rodríguez, pues sobre ellas descansa, sobre estas personas descansa todo el funcionamiento de este área que es transversal, ¿no? Entonces, bueno, su trabajo posibilita que nosotras y nosotros podamos hacer el nuestro. Concretamente también pues a todas las personas que nos han apoyado en los inicios de esta andadura telemática para los concejales y concejalas, pues un agradecimiento especial porque pues, sin ellos y ellas no pudiéramos haber hecho este desarrollo. Bueno, recordar eso, que el departamento es un departamento transversal, que en sí mismo, que muchas de las áreas del resto de áreas del ayuntamiento dependen del buen funcionamiento de esta, dado que es un área soporte, se podría llamar, ¿no? Si no funcionan y si no están bien engrasadas las funciones de este departamento, pues dificultaría mucho el trabajo nuestro propio y también de varias áreas del trabajo. Por eso darle la importancia que se merece. Un poco por empezar con preguntas a nivel general. Bueno, hemos planteado la comparecencia en torno a preguntas, pero son preguntas que se pueden interpretar también como propuestas, ¿no? O sea, abren interrogantes en algún caso, pero si los ven interesantes y tienen a bien considerarlos. En cuanto a preguntas más generales, bueno, posibles adaptaciones presupuestarias de las partidas que plantean modificar, si son necesarias modificaciones presupuestarias en su departamento de cara a facilitar más todavía el trabajo, a llegar a todos los rincones, a llegar a todas las obras, a todos los mantenimientos. Y luego, bueno, hablaré en un segundo momento de la parte de
de transformación digital. En cuanto al mantenimiento, bueno, recordar solo que la red de centros cívicos y edificios municipales se encuentra cerrada en buena parte, entonces, si puedes, ya ha hablado algo de ello, pero bueno, si puede concretar de alguna manera, si han planificado medidas para ellos. Se ha ido. Señor Porras, no se le oye. A ver, ¿se ha ido la conexión? Medidas con respecto al A ver. control energético. Muchos edificios se encuentran cerrados, entonces, bueno, sí que hemos recibido alguna llamada, algún mensaje de personas diciendo, pues, cómo es posible que parece ser que perciben que la calefacción de varios edificios, centros cívicos siguen estando en marcha. Entonces, bueno, de alguna manera a ver si existe el control sobre gasto energético de edificios cerrados o cuando menos en menor utilización que de manera habitual. En cuanto a la transformación digital, el primer punto que habíamos reseñado era el del teletrabajo. Y la pregunta, bueno, ha dado el dato de que hay 700 personas trabajando de manera telemática desde casa. ¿Cómo lo valoran? Si hay posibilidad de que este número aumente, si es suficiente, si podría haber más personas trabajando desde casa, dado que todas reconoceremos que es una medida de protección adecuada. Y luego, si existen los medios suficientes para posibilitar ese teletrabajo. Si aumenta el número de trabajadores y trabajadoras que pueden hacer su trabajo desde casa, las plataformas dan de sí, existen los medios suficientes, están preparando más medios, aparte de los que ya nos ha explicado, si aumenta, para posibilitar un aumento del teletrabajo. Con el tema del teletrabajo y la relación telemática con la institución también, habíamos hecho un punto concreto referente a la brecha digital, ¿no? Esta situación evidentemente deja más a la vista las dificultades que tiene una parte de la población, unos ciertos perfiles de población, para acceder a medios telemáticos, para acceder a redes wifi o de datos para poder relacionarse telemáticamente tanto con la administración, los niños y niñas para seguir el trabajo y tal. Hay problemas otra vez con su conexión, señor Porras. A ver, a mí se me ha parado. Ahora. Sí, ahora bien. Ahora bien, sí. Vale, bueno, pues eso. Sí, Continúe. Continúo, y si me paro, María, si me puedes hacer una señal y así ya. Vale, gracias. Vale, bueno, eso, recuperando, ha comentado que el CIAN Son Prudencio y Los Molinos y el resto de residencias han facilitado 5 teléfonos móviles y 7 tablets. Bueno, la reflexión el esfuerzo es importante y es muy necesario, que todas valoramos positivamente esta puesta a disposición de los servicios residenciales de personas mayores. Preguntarle a ver si son suficientes, a ver si se podrían aumentar este número de ordenadores, tablets o teléfonos móviles de cara a la comunicación de las personas que allí se encuentran atendidas. Con respecto al resto de ciudadanía, como sabemos que hay personas que no tienen disponibilidad de medios telemáticos, y sabemos también que el ayuntamiento dispone de equipos que en estos momentos no están siendo utilizados, a ver si se han planteado facilitar de alguna manera para que la gente que no tiene disponibilidad de equipos telemáticos pues pueda disponer de ellos. La pregunta sería un poco cuál es el número de equipos que se han movilizado desde su departamento, cuáles han sido sus destinos, aparte si hay alguno más, aparte de los 5 teléfonos y 7 tablets que ha comentado y el resto de los datos que nos ha dado ya. En cuanto a los servicios de atención ciudadana,
nos surgían, claro, en estos momentos todos los servicios de atención están cerrados, de atención presencial. El único modo para la realización de cualquier trámite o el prioritario es el telemático, ¿no? Y entonces, bueno, a ver si ya han planificado cómo adaptarse a esta situación y a la de posconfinamiento, ¿no? Hay un número creciente de demandas, de solicitudes, de necesidades de las personas en cuanto a personas autónomas, bueno, diferentes peticiones que usted ya ha comentado. Entonces, bueno, a ver si han planificado este aumento, va a ser necesario un aumento de la atención ciudadana cuando se recupere la situación de normalidad anormal a la que llegaremos, pero bueno. Y esa era la segunda pregunta. Y luego, en cuanto a la administración electrónica, en estos momentos el Ayuntamiento de Gasteiz, ¿en qué porcentaje se encuentra cumpliendo la Ley 39 de 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? Y lo preguntamos porque el sistema de administración electrónica es otro servicio que, de haber estado, como en el caso que se lo planteamos al señor Armentia, como en el caso de los servicios sociales, en el caso de haber estado más desarrollado en su máxima expresión, hubiera facilitado mucho el acceso, no solo desarrollado, sino que si hubiera estado desarrollado hace tiempo, la ciudadanía vería en ello un modo natural y normalizado de acceso a la administración, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco dada la entrada en vigor y la fecha de entrada en vigor y tal, bueno, pues en qué medida está desarrollada y se puede cumplir. Otro detalle también que nos ha llegado es en anuncios en boletines, protocolos, información en general, en qué idioma se está generando. Sabemos que en un inicio quizá el idioma vehicular ha sido el castellano, pero bueno, sí que creemos que se puede tener en cuenta, dado que la comunicación hoy en día está siendo mucho por medio de comunicaciones escritas, la posibilidad de traducir a ciertos idiomas para que el total de la población gastistarra pueda tener acceso a dicha información. Y luego, bueno, comentarle también la propuesta que hicimos en su día sobre la carta de servicios, que era una idea de que en la web municipal estuviera facilitar la información de una manera rápida y fiable, y de manera que en la web del ayuntamiento pudiera ser creada esta carta de servicios, que la llamábamos, que sirve para facilitar al máximo la vida de las personas, y lo que haría sería identificar en un primer vistazo, en un plano, recoger comercios que hacen servicios a casa, redes de ayuda voluntaria, de voluntariado, que están funcionando en los diferentes barrios y por bloques, como Batera y como alguna otra, para que las personas que acceden a la web municipal tengan en un primer vistazo, de una manera sencilla y fácil, cuáles son los comercios que están cerca de su casa, que están abiertos y que reparten a domicilio, cuáles son los apoyos tipo redes de ayuda y este tipo de historias. En la primera intervención esto era lo que teníamos planteado. Milla Esker. Muy bien, señor Porras. Por parte del Grupo Socialista, ¿se desea hacer uso del turno? Señor Armentia, ¿desea intervenir? ¿No? Por parte del Grupo Nacionalista Vasco, sí. Tiene la palabra el señor Fernández de Landa. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, egunon, guztioi, y primero pues quiero unirme a las condolencias mostradas pues a todas las víctimas, familiares y amigos de estas víctimas, y la solidaridad con todos los damnificados en menor o mayor medida por esta crisis. En muchas ocasiones, nuestra propia vivencia del momento hace que nos pasen desapercibidas muchas cosas a nuestro lado de las que no nos damos cuenta. Ya es así en circunstancias normales, en épocas en las que estamos especialmente ocupados y atareados como esta, mucho más. Oyéndole relacionar las actuaciones de que su departamento ha tenido que acometer en esta crisis, me he dado cuenta que esta vez es una de ellas. Sin duda, el esfuerzo del Departamento de Administración Municipal, aunque callado, ha sido vital en que hayamos podido desde este ayuntamiento llevar las cosas mucho mejor, a veces sin percatarnos del esfuerzo que hay por detrás. Pero en esta crisis no solo el esfuerzo, la tensión que ha habido para alcanzar esos objetivos ha sido determinante.
He podido ser testigo de dicha tensión en su departamento para implementar el mayor número posible en el menor tiempo posible de puestos de teletrabajo. Y de verdad que ha sido espectacular que se haya conseguido esa cantidad en un tiempo récord. Quizá ahora me uno a lo que ha dicho la señora Ochoa Derive, quizá ahora no tengamos la percepción de, por ejemplo, haber hecho ese pleno telemático, pues nos ha podido parecer normal en el fragor del momento, pero para mí lo he percibido como un avance sustancial, ¿no? También tengo que agradecer cómo se ha ido atendiendo todas las solicitudes que emanaban de la crisis según iban viniendo y sin descuidar las demás. Sin más, no tengo nada que decir. Mi enhorabuena por todo ello, a usted y a todo el departamento. Nada más, es que ricasco. Muy bien, pues doy la palabra al señor Rodríguez para este segundo turno para que dé contestación a las cuestiones planteadas. Gracias, señora presidenta. Iré contestándoles a cada uno de los grupos que han planteado las cuestiones en relación al teletrabajo. Creo que es una cuestión que a posteriori de esta crisis de emergencia sanitaria y de esta situación de estado de alarma debería abordarse el teletrabajo en esta institución. No obstante, la gestión de los recursos humanos del ayuntamiento y, por tanto, lo que es el teletrabajo en sentido estricto, no me corresponde a mí adoptar esa decisión, sino que corresponde al Departamento de Recursos Humanos. Nosotros lo que hacemos es dar el soporte tecnológico al teletrabajo. Sí me gustaría hacer una precisión en cuanto al teletrabajo. Cuando he hablado de las 750 personas, se refiere a 750 personas que requieren acceso a aplicaciones municipales. Hay otro grupo de personas, ahora no tengo el dato, porque ese dato lo dispondrá el Departamento de Recursos Humanos, que no necesita acceso a aplicaciones municipales. Se me ocurre el caso de los traductores, por ejemplo, no necesitan acceso a aplicaciones municipales, simplemente con el correo electrónico pues pueden desarrollar sus funciones laborales. En cuanto al teletrabajo, por seguir con esta cuestión, la idea es que pues durante esta crisis hasta 900 personas puedan acogerse a esta modalidad, la modalidad de acceso remoto desde su hogar, lo que supondría aproximadamente el 80% de personal susceptible de teletrabajar, porque recordemos que hay personal que no puede teletrabajar, policías, bomberos, personal de este departamento de mantenimiento de edificios municipales y otro personal municipal, parques y jardines, mantenimiento de vía pública, que no pueden trabajar por las características del puesto de trabajo. En cuanto a la pregunta que me hacía respecto a la tramitación online de la ciudadanía, yo creo que, y ya lo he expresado en varias ocasiones en mis comparecencias y en las diferentes comisiones, que es objetivo de este departamento ir incorporando progresivamente más trámites para que los ciudadanos puedan realizarlos de manera telemática. Además, en el otro departamento que dirijo, en el Departamento de Participación, a través de la Escuela de la Ciudadanía, uno de los cursos específicos era sobre tramitación electrónica para tratar de formar a la ciudadanía en estas cuestiones. Es verdad que ahora la ciudadanía yo creo que ha aprendido, y bueno, todos hemos aprendido a marchas forzadas debido a esta situación de emergencia sanitaria. Me ha hecho una pregunta el señor Fernández respecto a los centros que no le he entendido bien porque se ha entrecortado. Si me la puede concretar luego para el segundo turno, porque no le he entendido bien la pregunta. Por contestarle a la señora Ochoa Derive, gracias por sus palabras de agradecimiento al departamento. Les daré traslado y me consta que también hay personal del departamento que está siguiendo esta comparecencia. En cuanto a la periodicidad de desinfección de residencias, a este departamento no le corresponde lo que es la desinfección interior de las residencias. Me hacía también una pregunta relativa al padrón. El padrón todos los trámites de padrón se están realizando de manera online. Pues la gente que no puede acceder a la sede electrónica, bien porque no tiene certificado digital, bien porque no tiene TMC para hacer los trámites, se ha habilitado una dirección de correo electrónico para que la gente pueda comunicarse por padrón. Se envía la documentación a través de ese correo electrónico al servicio de padrón. Padrón pues se remite los certificados necesarios para los trámites que he comentado en esta situación de emergencia sanitaria. En cuanto a las partidas afectadas,
Creo que ahora no es el momento de hablar de esta cuestión. No conocemos la repercusión que va a tener en los ingresos de este ayuntamiento, esta emergencia sanitaria, puesto que no sabemos cuánto se va a prolongar esta situación, y en el momento oportuno, pues si hay que hacer, que evidentemente a nadie se le escapa, pues que habrá que hacer reajustes en el presupuesto, daremos cuenta sin ningún problema en la comisión. En cuanto al señor Porras, el presupuesto, pues me remito a lo que le he dicho a la señora Ochoa Derive. Es verdad, hago también una reflexión que creo que, teniendo en cuenta que es previsible y a nadie se le escapa de que va a haber una caída en la recaudación y en los ingresos de este ayuntamiento, pues yo creo que todos los departamentos evidentemente tendrán que hacer un esfuerzo para adaptarse a esta situación. Respecto al mantenimiento de edificios, me comentaba sobre el tema de calefacción. Los edificios que están cerrados no está encendida la calefacción, y en aquellos que están abiertos, me citaba centros cívicos, los centros cívicos como tal están cerrados al público, pero sí están abiertos para el personal del servicio social de base que atiende presencialmente aquellas urgencias que estiman que son necesarias esa atención presencial, y también el personal de centros cívicos que abre el centro cívico, que atiende las incidencias que puedan surgir en el edificio y demás. Se mantiene la calefacción a unos niveles suficientes para que esas personas puedan estar trabajando en las mejores condiciones posibles. Desde luego no está todo el edificio con la calefacción funcionando, sino se adapta a aquellas zonas donde está el personal trabajando siempre que sea posible. En cuanto al teletrabajo, también me remito a lo que ya le he respondido al señor Fernández. El objetivo, como he dicho, es que aproximadamente 900 personas puedan estar teletrabajando entendido en el sentido de acceso remoto desde sus domicilios a las aplicaciones municipales, y como he dicho también al señor Fernández, creo que es una cuestión que una vez finalice esta situación de emergencia sanitaria se debe abordar, pero no le corresponde a este concejal abordar esta situación, sino al concejal responsable del Departamento de Recursos Humanos, pero reitero lo que he dicho, creo que se debe abrir una reflexión al respecto sobre esta cuestión. En cuanto comentaba el tema de ordenadores, que si no estaba en uso, con el sistema de teletrabajo que hay ahora mismo, que hemos implantado, el acceso remoto a aplicaciones, se requiere que los equipos del personal estén encendidos, y por tanto no hay un excedente ahora mismo de equipos informáticos, no hay un excedente de equipos informáticos. Provisión al personal, salvo casos muy, muy, muy puntuales, no ha habido provisión al personal de equipos informáticos. Como he dicho, todo se ha hecho con los recursos propios, y el departamento no tiene un excedente de equipos portátiles para dar al personal, y se ha tratado de buscar esta solución, que por cierto los trabajadores y trabajadoras municipales están satisfechos con esta solución, y así lo han trasladado al departamento. Además, desde el centro de atención al usuario se ha dado soporte a todas las personas que estaban teletrabajando de manera remota desde casa para poder atender las dudas que tenían en relación a la conexión, los problemas que pudieran surgir, y como digo y reitero, el grado de satisfacción de los empleados y empleadas municipales ha sido muy, muy elevado. En cuanto a atención ciudadana, eso es materia de la próxima comisión, de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos, así que a esa cuestión, por ordenar un poco las materias, me vuelve a hacer la pregunta y se la contesto en esa comisión sin mayor inconveniente. En cuanto a la administración electrónica y el cumplimiento de las leyes 39 y 40 de 2015, el objetivo que marca la ley es octubre para llegar a ese cumplimiento, y estamos en diversos grupos de trabajo con diferentes instituciones y administraciones para cumplir los objetivos que marca la ley, pero como digo, esos objetivos están fijados para el mes de octubre. Es verdad que igual hay que adaptar esa fecha, porque teniendo en cuenta esta situación en la que se han paralizado plazos administrativos y demás, pues igual tiene que ser más amplia, pero bueno, el objetivo con el que trabaja el departamento es que sea octubre esa fecha, para que se garantice el cumplimiento de las leyes 39 y 40 2015. En cuanto a las publicaciones que hacía referencia, que algunas no estaban en euskera, no nos corresponde
bueno, le he entendido eso, que no estaban traducidas, pero en cualquier caso es cada departamento que cuelga los anuncios, los edictos, el responsable, en su caso, de realizar la traducción para que se cuelguen esos anuncios. En cuanto a la carta de servicios, hace aproximadamente dos meses se ha constituido en el Ayuntamiento un grupo de trabajo técnico para afrontar la página web, su estructura, su formato y entre lo que se incluirá esta carta de servicios. Ya lo afirmé en mi comparecencia que uno de los objetivos y uno de los retos del departamento pues era dar una vuelta de tuerca a esa página web, a nuestra página web. Creo que todos ustedes compartían esa cuestión y así se ha constituido un grupo de trabajo técnico formado por personal de este departamento y también por personal de la unidad de contenidos del departamento de participación, que son los encargados de la página web, de colgar las cosas y demás cuestiones. Creo que no me he dejado nada. Si me he dejado alguna cuestión, como hay un segundo turno, les contestaré en ese segundo turno. Muy bien, pues abrimos un segundo turno por parte del grupo El Carrequín. Señor Fernández, tiene la palabra. Sí, bueno, voy a ser bastante breve. Bueno, ya la pregunta se queda un poco en el aire, era si tiene una previsión sobre la apertura de todos los edificios municipales y las previsiones de protección sanitaria que se van a emplear en dicho, dentro de los posibles futuribles, porque estamos hablando de que esta epidemia pues tenemos que variar día a día prácticamente. Pero bueno, esa es la pregunta que queda un poco pendiente y simplemente ya para finalizar, trasladar también un poco la felicitación de este grupo a todos los trabajadores municipales, especialmente de su departamento, por todo el esfuerzo que han tenido que hacer. Y solo esa, más que una evaluación, es creo que estamos todas de acuerdo, ¿no?, en este sentido. Esperemos que si de algo sirve este tipo de circunstancias, este tipo de crisis con respecto a su departamento, es que cuestiones que se han tenido que trabajar, quizás un poco forzadas y deprisa, pues que sirvan un poco de precedente para afianzarlas, como puede ser el tema del teletrabajo o puede ser el tema de la transformación digital o la conexión o el contacto con la ciudadanía de manera digital. Y esto es todo, mi Esther. Muchas gracias, señor Fernández. Tiene ahora el turno el Grupo Popular. Señora Ochoa-Deribe, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a la pregunta que le había formulado sobre el tema del padrón, hay un tema que me preocupa. Me ha comentado que es online. Entonces, para evitar, anteriormente a la crisis, para evitar los empadronamientos fraudulentos en supuestos alquileres, en subarriendos, se exige el personamiento de la persona titular de la vivienda en el ayuntamiento. Entonces, teniendo en cuenta que ahora es online, ¿cómo se está supliendo o solucionando este trámite? Si está suspendido ahora mismo, si se hará posteriormente el tema del personamiento o si se está dando validez a estos empadronamientos sin este trámite. Eso es una de las preguntas que sí que le quería formular. Y luego, usted me comenta que el tema de las partidas las están, que todavía no es el momento, y que lo mirarán más adelante porque es evidente, todos tenemos conciencia de que hay que revisar los presupuestos. Yo entiendo que ahora mismo ustedes tienen muchísimo trabajo, están en una situación complicada, pero también hay que pensar en el después. Y no podemos pensar en, bueno, cuando termine esto empezaremos lo siguiente, porque entonces vamos a ir tarde. Hay que hay que tener visión y previsión y empezar ya a funcionar, aunque sea un poquito, con este tipo de reajustes para poder empezar a dar soluciones, que era lo que le decía yo antes. No solamente hay que hablar de lo que estamos haciendo ahora, sino del mañana, que es una de las cosas que tiene muy preocupada a la ciudadanía. Y con esto, muchas gracias. Muy bien, por parte del Grupo EH Bildu, señor Porras, tiene la palabra. Muy bien. Bueno, para empezar, sí me gustaría igual una propuesta de funcionamiento que se puede tener en cuenta si alguna, en este caso me ha ocurrido a mí, pero si en alguna ocasión alguno de los que toman la palabra se corta la comunicación, quizá desde la presidencia de la Secretaría se podría
avisar y parar para recuperar, porque si no hay ciertos contenidos que se pierden. En general, una propuesta general. Vale, pues si se puede Sí, señor incorporar. Porras, cuando usted no se le oía, yo lo comentaba para que constase en el acta y además le descontó el tiempo. O sea, que antes usted ha estado más de 10 minutos porque le computa ese tiempo que usted ha perdido. Con lo cual, Vale. no tenga problema que si le vuelve a ocurrir se los descontaré y se los volveré a ampliar. Vale, lo único, eso sí, se puede hacer una pequeña señal para que yo sepa qué contenido se ha perdido y pueda repetirlo, sin más. De todas maneras, es que ricasco. Bueno, en cuanto a la brecha digital, que es la parte que creo identificar que antes no he sido capaz de explicarlo bien, no porque se ha cortado, me refería un poco no tanto a los equipos de los que puede disponer la plantilla municipal para hacer teletrabajo, que también podría ser, sino también a dos vertientes. Una, los centros y servicios propios, como los que usted ha comentado, que se han facilitado tablets y móviles y a las residencias para el tema relacional, y luego de tener en cuenta que de alguna manera la situación está obligando a que la relación con la administración sea telemática, por lo tanto, las personas que no tienen, la ciudadanía, las personas de Gasteiz que no tienen acceso a estos medios, sí conocemos otras iniciativas desde educación, de los colegios de Gasteiz, en los que los ordenadores que normalmente se utilizan en las áreas de informática, pero en esta época de confinamiento no se están utilizando, se ponen a disposición de la ciudadanía. No pregunta si tienen almacenes llenos de ordenadores sin utilizar, porque, bueno, en fin, pues sería extraño en cualquier caso, sino si se podría hacer una mejor distribución o una mejor utilización, teniendo en cuenta que en la actualidad equipos informáticos de la red de centros cívicos o de otros espacios están sin utilizar. Esa era la propuesta o la pregunta. Luego, por otra parte, me gustaría insistir, aunque creo que también usted ha hecho un gran esfuerzo y que ha quedado claro, pero bueno, matizar quizá que porque luego el tema del teletrabajo lo presentaríamos también en otras comisiones, como la de recursos humanos. Entonces, la parte que nos interesaba dejar claro de aquí es los medios suficientes, las plataformas suficientes, los medios telemáticos suficientes que sí le corresponden a este departamento, sí están implementados o sí están preparados para poder soportar la carga de un aumento del teletrabajo si fuera posible. O sea, no va a ser puesta como excusa la no existencia o la no disponibilidad de redes y de equipos para hacer teletrabajo. Esa es la parte que le quisiera preguntar. Luego sobre... bueno, ahora que la tecnología va a ser una herramienta clave para comunicarnos, para relacionarnos, para realizar trámites, para acceder a información, bueno, pues creemos que su departamento tiene que liberar al máximo posible y liderar esta situación para que la brecha digital no genere una mayor brecha social, ¿no? Y bueno, luego por terminar, pues eso, creemos estamos haciendo un esfuerzo importante porque nuestras preguntas y nuestras propuestas sean propositivas, porque la actitud de H. Bildu está inspirada en identificar los puntos de mejora. Evidentemente hay muchas cosas que están haciendo bien, que creemos también que son reconocibles. Señor Porras, se acaba de quedar usted también sin el sonido. No sé qué podemos hacer. Si quiere algún miembro de su grupo continuar la intervención, si es posible, es lo que se me ocurre. Señora Larrión. Vale, pues seguimos. No, Ahora, Señor ahora Porras, sí, ¿no? Cuando ha empieza a recuperado oír yo, vale, Ahora, puede usted. por tenerlo también en cuenta, en las dos ocasiones me ha salido un mensaje en el ordenador que pone conexión a internet inestable. Es decir, que no es una cuestión de audio de mi ordenador. Pues entonces, así, pero... usted es el que mejor se puede autorregular sabiendo... Sí, ahora me he dado cuenta que sale eso. Sí, continúe. Vale, bueno, retomo, ya siento las dificultades generadas. Ahora sí me he dado cuenta que sale el mensaje, o sea que a partir de ahora tengo la clave donde se ha parado. Por recuperar un poco, bueno, por terminar,
eso, que las propuestas que estamos y las preguntas que estamos intentando hacer desde H. Bildu intentan ser propositivas. Evidentemente nos estamos fijando en las cosas a mejorar, pero no como forma de crítica al gobierno, sino como aporte de campos de mejora en los que todas y todos tenemos que aportar, y cuantas más miradas tengamos, más a plural será el análisis y el diagnóstico para salir todas juntas de esta situación. Necesitamos un diagnóstico compartido y no podemos ser autocomplacientes, pero tampoco podemos ser basarnos en críticas negativas. Apostamos por el trabajo conjunto y los diagnósticos que se nutren de opiniones y puntos de vista diversos son siempre más válidos, ¿no? Por ello también hemos anunciado en varios de las comparecencias que en el pleno del próximo viernes plantearemos la creación de una comisión especial para trabajar en procesos de mejora, abierta a los diferentes agentes sociales, económicos, sindicales y culturales y otras aportaciones de diferentes agentes de la ciudad. Insistimos en ser constructivos y no ser críticos negativos, pero sí es muy importante que seamos plurales también. Y esa es la oferta que hacemos. Tendemos la mano al gobierno para participativa, la responsabilidad de los partidos de oposición, y la parte participativa está un poco también en manos del gobierno. Mostramos nuestra disposición, pero tienen que demostrar ustedes la disposición a abrir esa participación. Por lo tanto, bueno, muchas gracias por todo el esfuerzo realizado y el reconocimiento también al esfuerzo realizado, y esto es todo. Muy bien, muchas gracias. Por parte del grupo de la JPNV, ¿desea utilizar el segundo turno, señor Fernández de Landa? ¿No? Muy bien, pues para finalizar la comisión doy la palabra al señor Rodríguez para que dé contestación a las cuestiones planteadas. Gracias. Gracias, señora presidenta. En cuanto a la pregunta que me hacía señor Fernández, si hay alguna previsión pues de reapertura de centros educativos, centros cívicos, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, el número de contagios y cuál sea el avance gradual de la escalada, pues se podría considerar reabrir esos centros. Pero en cualquier caso yo creo que no tiene sentido avanzar nada en este momento sin conocer los datos de las próximas semanas y qué instrucciones emiten las autoridades sanitarias. Máxime cuando el estado de alarma estará vigente al menos hasta el 9 de mayo. En cuanto a las medidas que se van a adoptar una vez se abran los centros cívicos, centros educativos, este ayuntamiento y este departamento ha cumplido siempre escrupulosamente las recomendaciones, las instrucciones y protocolos de las autoridades sanitarias competentes, y siempre bajo la supervisión del servicio de prevención del propio ayuntamiento. Efectivamente, cuando se abran esos centros educativos, esos centros cívicos y el resto de centros cívicos que hasta la fecha se encuentran cerrados, pues adoptarán las medidas que así estimen conveniente y que así determinen las autoridades sanitarias. En cuanto a la pregunta que me hacía la señora Ochoa Derive de Padrón, se hacen aquellas tramitaciones que el personal de Padrón estima que por sus características son urgentes, se hacen por email. Aquellas que no son urgentes se posponen. No obstante, en la emisión de certificados, como se requiere en ocasiones que sea presencial, el Consejo de Empadronamiento emitió una nota informativa en la que habría esta posibilidad de que se hiciesen de manera telemática estas solicitudes de certificados. Pero, como digo, aquellas actuaciones que el personal del servicio de Padrón estima que no son urgentes se posponen hasta que se normalice esta situación y hasta que pierda vigencia el estado de alarma o se reabran las oficinas de atención ciudadana, que son donde habitualmente se realizan estos trámites. También telefónicamente se pueden realizar estos trámites, como he comentado en mi primera intervención. En relación a la pregunta que me realizaba el señor Porras respecto de la brecha digital, efectivamente hay una brecha digital y creo que es trabajo de todos y de todas y de todas las administraciones e instituciones pues trabajar de manera conjunta para tratar de paliar esa
esa brecha digital que sufre una parte de la población pues, por su situación personal, laboral, situación de vulnerabilidad, y creo que es importante que todas las administraciones trabajemos en este sentido, y este ayuntamiento evidentemente también trabaja en este sentido para tratar de mitigar esa brecha digital. De hecho, no sé, creo recordar que lo anuncié en una comisión desde el Departamento de Participación Ciudadana a través del Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia. Se adquirieron 12 puntos de autoservicio asistido para que los ciudadanos y ciudadanas pues, pudiesen realizar trámites sencillos en los centros cívicos, que serán donde se instalarán estos dispositivos. Sé que igual no es suficiente para tratar de mitigar esa brecha digital, pero creo que es importante ir dando pasos en este sentido. Respecto, bueno, me comentaba el tema de los ordenadores que no se usan en los centros cívicos y demás. Realmente ahora no tengo el dato, pero es que probablemente que esos ordenadores a los que hace referencia, que no se utilizan en los centros cívicos, probablemente no sea suficiente para cubrir las necesidades que ahora mismo tienen los ciudadanos y ciudadanas pues en esa situación de vulnerabilidad y que no tienen acceso a los medios telemáticos y electrónicos. No obstante, el ayuntamiento siempre trabajamos para tratar de mitigar esta cuestión y que todo el mundo pueda acceder en una situación de normalidad. En esta situación es evidentemente más complicada, pero en una situación de normalidad todo el mundo tenga acceso a los medios electrónicos para relacionarse con la administración y para realizar otro tipo de actividades. En cuanto al teletrabajo, evidentemente sí tenemos los medios suficientes. Ahora mismo, para las peticiones que hay, se han atendido todas las peticiones que han realizado los departamentos municipales en relación al teletrabajo, en relación al acceso remoto a las aplicaciones, y por tanto ahora mismo sí estamos en disposición de ofrecer todos los medios a la organización municipal. Si por parte del Departamento de Recursos Humanos se decide ampliar esta cuestión, pues habrá que valorar si con los equipos y los sistemas que tenemos podemos afrontar esa ampliación, pero desde luego si en esta situación crítica en la que se ha tenido que implantar este teletrabajo, este acceso remoto a marchas forzadas, se ha podido hacer, estoy convencido que podremos hacer ese esfuerzo también. Creo que no me he dejado ninguna cuestión y sin más, agradecerles el tono constructivo que han tenido. Espero que haya podido resolver todas sus dudas y me anoto también las sugerencias que han hecho. Evidentemente, y como ven, no han sido unas semanas fáciles y, como he dicho en mi primera intervención, este departamento ha hecho un esfuerzo sin precedentes para que todos los departamentos, para que toda la organización municipal pueda seguir desarrollando su labor durante esta crisis. Sin más, reiterar mi agradecimiento a todo el personal del departamento que ha hecho posible, como he dicho, que el resto de departamentos municipales puedan desarrollar su labor durante esta crisis. Y nada más, también trasladaré el agradecimiento que han hecho todos ustedes al personal del departamento y nada más, y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El acceso para